aplauso a nuestros jóvenes. Van a tomar también su mensaje con sus maestros. Bueno, estamos corriendo una serie que llamamos La Batalla del Cristiano. Vamos a decir la Batalla del Cristiano. Ok, vamos todos a decir la Batalla del Cristiano. Ok, es que desde aquí se ve todo. Y si yo los animo para que sean todos, ¿qué significa todos? Hay palabras que tienen un significado absoluto. Todos no son algunos, algunos son algunos, todos son todos. Es un juego de palabras. Y la idea no es solamente que que salga de tu boca, la pastora Mónica en la iniciativa con la lectura de los libros, lo que están haciendo con mujeres, me llamó mucho la atención que del mensaje esencial del libro que están leyendo es: predícate a ti misma la palabra de Dios. ¿Estamos bien, mujeres? Ok, muy bien. Se trata de eso. Entonces, cuando yo les digo todos, es para que tú mismo pronuncies bendición sobre tu vida. Amén. Y entonces, en función de esa serie, pues entendemos que todo el tiempo, tú y yo estamos librando una batalla. Amén. En la mañana, un domingo, por ser el día de descanso general, ¿tú qué vas a querer? Estar acostadito, durmiendo, lo que más puedas. Y nos cuesta levantarnos si es que no tenemos clara una responsabilidad. Esto lo digo, a mí no me cuesta nada levantarme, ya sea a las 8 de la mañana, a las 7, a las 6, a las 5, a las 4, a las 3, no, esa no es una de mis luchas. Pero sé como pastor que para algunos de ustedes existe esa lucha. Y entonces tú lo puedes poner ahí en todas las acciones de nuestra vida. Miren, el mensaje de hoy, como todos los mensajes de la palabra de Dios, es un mensaje de liberación. Amén. Y me llama la atención, y siempre Dios me sorprende, porque solamente yo comparto en redes sociales la imagen y el verso con que vamos a compartir el mensaje. Pero literalmente el pastor Camino en el verso de entrada dio uno de los puntos esenciales del mensaje. Y la tercera canción con que alabamos y glorificamos al Señor va a ser el himno de victoria que al final del servicio nosotros vamos a declarar. Amén. Es asombroso cómo Dios es fiel, cómo Dios es constante, cómo Dios todo lo toma para cumplir su plan y su propósito. Entramos de mi parte a la cuarta semana en que he estado predicando acerca de estos temas. El pastor Camilo ya compartió también una semana. Y una de las preguntas que podemos hacernos acerca de nuestra vida como cristianos, y al hablar de vida estamos hablando de comportamiento, vamos a decir comportamiento. Comportamiento, una de las preguntas que nos podemos hacer es la siguiente: si ahora somos hijos de Dios, ¿cuántos aquí son hijos, hijas de Dios? Ok, ¿y los que no levantaron la mano? ¿Perecita? Ok, si ahora somos hijos de Dios, si hemos recibido gracia mediante la fe en Jesucristo, si hemos recibido salvación y vida eterna, y si esta obra, la obra de Cristo, es
perfecta y es completa, la pregunta es, ¿por qué aún pecamos? Una pregunta muy válida, ¿cierto? No sé si en algún momento de su caminar en el Señor se ha hecho esta pregunta. Muy bien, la respuesta es porque la salvación en esencia nos libera de la esclavitud del pecado y nos deja en libertad para decidir no pecar. Amén. Entonces, el pastor Camilo en 2 frases, con una porción, a los corintios lo resumió muy bien. Así es de que pueden ver en el PowerPoint, salvación igual liberación de la esclavitud del pecado. Ese es en esencia el propósito de la salvación. Vivimos en un mundo caído, lo tratamos la semana pasada. Uno de nuestros enemigos en la batalla espiritual que todos llevamos cada día como hijos de Dios, un mundo caído, regido por Satanás y sus demonios, un mundo caído que procura ofrecerlo todo para que la gente viva y practique el pecado. Esto que les estoy compartiendo aparece en varias porciones de la Biblia. Gálatas, que es la carta que estamos tratando en los altares familiares cada miércoles, se refiere a este tema. Pero hoy voy a tratar en estos 45-50 minutos de resumir lo que tú y yo podemos encontrar en la carta a los Romanos en el capítulo 6, 7 y 8. Y de esos 3 capítulos, guiado por el Espíritu Santo, traje un resumen para este mensaje. Sería muy bueno que en casa pudieras leer y estudiar estos capítulos y seguramente vas a recibir aún más entendimiento de lo que vamos a tratar hoy. Estos capítulos nos hablan directamente y en profundidad de quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. Amén. Entonces, el pastor Camilo fue muy enfático en hablar de posición. Vamos a decir posición. Ok, la posición en la que tú estés determina muchísimo a tu alrededor. Dice Romanos 6:22, refiriéndonos a que solo hay 2 formas de vivir. Entonces, somos seres humanos y en este mundo en este mundo que habitamos, solamente hay 2 formas de vida. Y vamos a establecerlo posicionalmente. Una es vida de esclavo del pecado. ¿Ok? Entonces vamos a situarnos acá. Aquí está Cristo. ¿Ok? Y aquí está la vida de esclavo de pecado. Y al otro lado, después de Cristo, encontramos la vida de libertad del pecado. Mira cómo lo expresa el capítulo 6 en el verso 22. Pero ahora, vamos a decir, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Amén. Entonces, antes éramos esclavos del pecado.
Antes éramos esclavos del pecado y siempre uso la forma en que el apologista C.S. Lewis lo expresa. En esencia, el hombre solo puede hacer dos cosas. En esencia, el hombre solo puede hacer dos cosas. El hombre sin Dios, el hombre que está en posición de esclavo del pecado, solo puede hacer dos cosas. ¿Qué cosas son? Pecar y pecar. Eso es solamente lo que puede hacer el hombre sin Dios. Pero cuando Cristo se revela a nuestra vida, recibimos salvación. ¿Qué sucede? Esta salvación nos saca de la posición de esclavitud y nos pone en libertad. Amén. ¿Y qué decía el pastor Camilo? ¿Y qué decía la porción bíblica? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Vamos a decirlo con autoridad. Donde está el Espíritu de Dios, ¿hay? Bueno, muy bien. Háganme un favor, súbanle un poquitico al micrófono, un poquito al volumen, porque quiero que esto todos lo escuchemos muy bien y que yo no tenga que hacer esfuerzo para que mi voz se afecte. Hoy el mensaje es un mensaje de libertad. Amén. Es un mensaje de vivir en libertad. Desafortunadamente, muchos cristianos, miren, por las escrituras, por la Biblia, por la palabra de Dios, por la acción de Dios sobre nuestra vida, por la forma como yo vivo mi vida en Cristo, no entiendo muchas veces por qué algunos cristianos viven condicionados. Su vida está muy condicionada. Y créanme, como pastor me molesta, pero no me molesta por la persona, me molesta porque Dios, el Señor, ya lo hizo todo, nos lo presenta y nos lo revela en la Biblia todo, y aún así a las personas les cuesta vivirlo. Y hoy oraba y le pedía al Señor: Señor, dame autoridad, dame de nuevo, usa esta palabra con enorme poder para que todos podamos vivir en libertad. Amén. Antes de conocer a Cristo teníamos una sola naturaleza. Entonces aquí ya comenzamos a ser instruidos. Recuerda lo que dice la palabra de Dios cuando el mismo Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? Conocemos la verdad, ¿y por qué no somos libres? Por eso la pregunta con que iniciábamos el mensaje. Entonces, para que haya claridad, para que haya mayor entendimiento, vamos a ver qué es lo que sucede. Antes de conocer a Cristo teníamos una sola naturaleza. Antes, la naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal, a esa naturaleza carnal le gusta todo lo que la tentación y el pecado le ofrecen. Y no me estoy refiriendo, porque a veces cuando hablamos de esto, entonces consideramos ciertos pecados, ¿no? De hecho, los pecados obvios no para este tiempo no hacen un daño tan exponencial como los que no se perciben. Y eso es astucia de parte del enemigo. Entonces, antes teníamos esa naturaleza, una sola.
Pero ahora, de nuevo vamos a decir, pero ahora, por la obra de Cristo en nuestras vidas, tenemos no solo esa naturaleza carnal, sino ahora tenemos una naturaleza espiritual. La Biblia dice que nacimos de nuevo, amén. Si tú eres hijo o hija de Dios, si tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador, has nacido de nuevo. Y la Biblia dice que has nacido de nuevo del Espíritu. Amén. Entonces, nacemos de nuevo y estas ahora dos naturalezas pelean una contra la otra y se contraponen. Y ese es el problema que tenemos todos. Unos con una cosa, unos con los alimentos, otro con lo que se ve, otro con lo que se habla. Pero todos tenemos esa lucha, es particular. El apóstol Pablo, que es un experto en el tema, y en este sentido yo le doy gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo y por la transparencia y la forma con que expresó esa lucha que él llevó y que sabía que todos nosotros íbamos a llevar. Entonces el apóstol Pablo es un hombre muy usado por Dios en este sentido. El apóstol Pedro también, Juan, todos, pero Pablo es el que más hace énfasis en las escrituras, en sus cartas. Y Pablo, miren cómo lo expresa. Gálatas 5, 16, 17, lo vimos hace, creo que 2, 3 semanas, en el altar familiar. Mira cómo lo expresa Pablo, esto que yo les he estado diciendo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque esta desea, ¿cuál es esta? La carne, lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Amén. ¿Entendemos entonces esa lucha, amada iglesia? ¿La entendemos? Ok, y todos la llevamos, o sea, todos estamos librando esa lucha. Todos, si eres un hijo, eres una hija de Dios, todos estamos librando esa lucha. Ya lo dije, unos en unas cosas, otros en otras, pero todos estamos librando esa lucha. Concluimos entonces que en esa guerra espiritual tenemos dos enemigos externos, y es lo que hablamos por estas semanas pasadas. Dos enemigos externos, Satanás y sus demonios, que lo tratamos en la primera y segunda semana, el mundo, que lo tratamos la semana pasada, y nuestro tercer enemigo ya no es externo, sino es interno, y es nuestra naturaleza carnal o pecaminosa, que como su nombre lo indica, si nos dejamos guiar por ella, nos lleva y nos dirige a pecar. Amén. Ok, el apóstol Pablo también, como ya dijimos, sabía muy bien de lo que estamos hablando. Él mismo, guiado por el Espíritu Santo, nos describe su lucha, y por las Escrituras no solamente nos explica lo que nos pasa, sino que también podemos ver y recibir cómo ganar la batalla del día al día. No sé si ustedes lo han notado, pero hasta este momento he hecho un gran énfasis en que es una batalla de siempre, y he dicho 3 veces de día a día. Amén. Porque es que a veces pensamos que esa es una batalla que llevamos
de semana a semana. O cuando venimos del contexto católico, que es una batalla que ganamos en Semana Santa y en Navidad, por ir a la iglesia. No, mis amados, es una batalla que llevamos de día a día. Día a día, se los he dicho algunas otras veces. De hecho, esa batalla no solamente comienza cuando tú y yo abrimos los ojos en la mañana y termina cuando nos vamos a dormir. No, esa batalla incluso continúa cuando estamos durmiendo. Entonces, es necesario que tú y yo estemos conectados todo el tiempo con el Señor. Amén. Y de nuevo, la conexión es una conexión espiritual, pero que se da en lo relacional. Entonces, pareciera como que el cristiano espiritualiza todo y pone los contextos de libertad, de liberación, de vida en el espíritu solamente en algunos momentos. El domingo cuando voy a la iglesia. Error. Y tenemos, al final vamos a orar y vamos a ministrar muchísimo sobre todo esto. Y tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Amén. Alguien me preguntaba en estos días que pude, en un restaurante fui a comprar algo y la persona se dio cuenta que yo era pastor y entonces me dijo: pastor, yo soy católica, explíqueme cuáles son las diferencias entre la iglesia católica y la iglesia protestante, la iglesia evangélica. Y le dije: no tengo todo el tiempo para explicarte eso, me tomaría unos 45 minutos, pero te voy a decir cuál es la diferencia esencial. En el catolicismo tú te acercas a Dios a través de los ritos, a través del rosario, a través de la camándula, a través de ritos, a las procesiones, ¿ok? En el cristianismo evangélico tú te acercas al Padre a través de Cristo Jesús. Y por eso nosotros no tenemos que ir a un confesionario. Padre, vengo aquí a que me confiese que... Tú y yo ya no tenemos que hacer eso porque tenemos un sacerdote, Jesucristo nuestro Señor, que está sentado a la derecha del Padre y que intercede por nosotros. Amén. En esencia, la libertad que el Señor nos entrega, la recibimos cuando nos relacionamos con Él. Cuando nos relacionamos con Él. Entonces, cuando hago un análisis, entiendo que son muchas cosas y aquí estamos tratando la mayoría. Pero cuando yo hago un análisis de por qué el enemigo coge ventaja en la vida de alguien, pues definitivamente tengo que hacer un análisis, ¿sí? Y una verificación de cómo tú te estás relacionando con el Señor. Y hay personas que se pueden estar relacionando con el Señor todo el tiempo, pero en una forma religiosa, con un espíritu de religiosidad. Entonces, ese es un extremo. Y el otro, el considerar que como ya soy hijo de Dios, entonces puedo hacer lo que se me dé la gana. Dice Pablo, de ninguna manera. ¿Sí? Dice entonces que ahora puedo pecar. Es que Pablo es un duro. ¿Sí? Mira cómo Pablo lo dice. Pablo dice:
Y ahora puedo pecar ya recibí gracia, ¿ok? Entonces dice, y ahora puedo pecar para que esa gracia abunde. O sea, que puedo pecar para que venga más gracia y peco más para que venga más gracia y peco más para que venga más gracia. Y Pablo le dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ahí encontramos los dos extremos. Pablo nos describe su lucha y vamos a volver a la carta a los Romanos al capítulo 7. Dicen los versos 18 y 20. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Amén. Ok, una frase que determina conciencia en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y yo le pido al Espíritu de Dios que hoy limpie tu conciencia. Limpie tu conciencia, limpia mi conciencia. Porque ¿sabes qué es lo que hay en la conciencia general del ser humano? Que somos buenos. Y eso nos lo enseñaron en la casa, la familia, eres bueno. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice todo lo contrario. Pablo lo dice, el gran hombre de Dios, el que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. El que era tanta la unción que tenía Pablo, que el Señor le mandó un aguijón para que no se envaneciera. Así literalmente lo dice la Biblia. Y Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Lo primero, amada iglesia, que tú y yo debemos entender y ser conscientes es que hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Una inclinación hacia el pecado que es particular a cada uno. Esa inclinación a pecar es mayor y se dirige a las áreas de nuestra vida más débiles. Y como les decía, para algunos será su debilidad, y estos son solamente ejemplos que yo tomo. Para algunos será su debilidad los alimentos o ciertos alimentos. Yo no sé si con los años nos ponemos más débiles, pero lo de los alimentos era algo que yo manejaba muy bien. Ahora no tan bien. Ahora ayer llegó la pastora con unas empanaditas y ¿ok? Entonces, para algunos, como ejemplos generales, será su debilidad con los alimentos. Para otros, será la forma en que hablan y se expresan. El chisme, el comentario. Para otros, será su terquedad. Aquí yo creo que todos cabemos porque de una u otra forma somos tercos. Para otros será su terquedad y los deseos de que todas las personas a su alrededor tienen que hacer lo que él o ella diga, como él o ella lo dice. Ahí están algunas manifestaciones de pecado en nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, de nuevo, este es el primer paso. Así lo describe Pablo en la palabra de Dios. El primer paso es reconocer nuestras debilidades y la inclinación que tenemos hacia ellas. Amén. Ahí está en el PowerPoint. Entonces, el primer paso para este mensaje es reconocer nuestras debilidades, reconocer mis debilidades. Y entonces cada uno reconoce tus debilidades, pastor, tus debilidades,
Dani, tus debilidades. Rachel, tus debilidades. Nick, tus debilidades. Luis, tus debilidades. Amira, tus debilidades. Gabriela, tus debilidades. Quincy, tus debilidades. María, tus debilidades. Y así todos. Ese es el primer paso. Porque si no eres consciente, si no reconoces tu debilidad, cuéntame sobre qué se va a glorificar el Señor. Entonces no estás mal. Si no reconocemos nuestras debilidades, ¿saben cómo rápido dictamino? Eso es orgullo. Orgullo. El apóstol Pablo la tenía clarísima. Y tú y yo también necesitamos tenerla clara. Veamos cómo lo describe ahora. Aunque deseo hacer lo bueno. Entonces mira, les pregunto, ¿quiénes desean hacer lo bueno? Ok, voy a darles otro chance, los cogí fuera de base. ¿Quiénes desean hacer lo bueno? Amén, todos nosotros. O sea, eso es clarísimo. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De nuevo, tengo que preguntar, ¿todos estamos de acuerdo en eso? Todos queremos hacer lo bueno, ¿cierto? Pero hacemos lo malo que no queremos, ¿de acuerdo? Ok. Así que descubro esta ley, amada iglesia, aquí está la revelación. Ya el Señor por su palabra, por esa luz que es la palabra, nos muestra el problema. Primero nos muestra el problema, luego nos sitúa y nos hace conscientes de que si somos hijos de Dios, estamos llevando esa batalla y ahora nos da la forma como llevarla, sobrellevarla y salir triunfantes. Así que descubro esta ley. Entonces, hay una ley. El problema es que hay una ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Está en la carne, está en la naturaleza pecaminosa, está en esa tendencia. Hay una ley. Y amados, quiero decirles que aquí está haciendo una similitud Pablo y está tomando el concepto de ley física, ¿ok? Y las leyes funcionan sí o sí, ¿ok? Las leyes físicas funcionan sí o sí. Voy a hacer ¿Cuántos saben que hay una ley que se llama la ley de la gravedad? Amén. Que todo lo que tiremos para arriba va a caer porque hay una ley, es una constante, 9.8, lo aprendimos cuando fuimos a la escuela, ¿ok? Esa ley funciona sí o sí. En la ley de Dios, amén. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, en lo íntimo de nuestro ser. Nosotros conocemos al Señor, nosotros conocemos la ley de Dios, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero me doy cuenta, en lo íntimo de mi ser conozco la ley, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. La ley que ya les expliqué, la ley del pecado. La ley del pecado, lucha contra lo que considero bueno
y me tiene cautivo. ¿Saben qué significa cautivo? Me esclaviza. Entonces ya fuimos liberados de la esclavitud del pecado, ahora somos libres, somos hijos de Dios, pero estamos en esa lucha. Ahí es donde el enemigo saca toda la ventaja. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Y la conclusión que da Pablo es tenaz. El gran hombre de Dios dice: soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y yo no sé tú, pero yo muchas veces me he sentido como ese pobre miserable. Sobre todo en los comienzos de mi caminar con el Señor. Venimos todos en un proceso de sanidad interior y relacional. Amén. Y entonces me pregunto, en el caso de los que son esposo y esposa, ¿cómo esposo, cómo tú tratabas a tu esposa antes de ser hijo de Dios? El que mejor pueda expresarlo diría, pastor, más o menos. El que mejor pueda expresarlo. Ahí está el ejemplo. Ahora que somos hijos de Dios, en ese proceso relacional, el enemigo va a tratar de llevarnos al pasado. Pero ya tú la tienes clara, ¿cierto, Nelson? Que también hoy nos da la victoria en esa lucha interna que diariamente llevamos con la inclinación a pecar. Amén. Ahora tenemos más, capítulo 8, verso 5. Amados, lean y estudien esos 3 capítulos. No son largos, son consecutivos. Ahí es lo que yo estoy haciendo es resumiendo el mensaje. Pero si tú lees los 3 capítulos y los estudias, los lees y los relees, vas a ser grandemente bendecido. Mira lo que dice ya en el capítulo 8. Ahora, quiero decirte que más o menos lo que expresan los capítulos en la misma forma es lo que el montaje que yo le hice al mensaje. El capítulo 6 es el que llama la atención, el capítulo 7 el que hace consciente y el capítulo 8 donde recibimos la victoria. Dice el verso 5, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, todo lo contrario, lo opuesto, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Ok? Está súper claro, pero yo se los voy a poner más claro aún. En esta porción nos deja ver hacia dónde se dirige el ataque, en dónde se lleva la batalla y cómo conseguimos la victoria. ¿Qué dice? Que fijar, que pensar, que enfocar nuestra mente en nuestros deseos, en nuestras ganas, en nuestras debilidades, nos lleva a pecar, nos lleva a caer y nos lleva a pecar. Amén. Eso es lo que dice. Solamente que el verso lo dice al contrario. Primero menciona una cosa y luego la otra. Pero yo se los estoy diciendo. El fijar, pensar y enfocar, ojo, nuestra mente en nuestras ganas, en lo que a mí me parece, en mis deseos, en mis debilidades, sí, solo sí, nos va a llevar a caer y a pecar. Eso es lo que dice la primera parte del verso. Pero
cuando fijamos nuestra mente, cuando enfocamos nuestros pensamientos, cuando pensamos los pensamientos de Dios, lo que Dios desea para ti, lo que Dios desea para ti es bueno. Amén. Cuando nosotros pensamos en eso, enfocamos nuestra mente en eso, entonces viviremos de esa manera. Vamos a poner los ejemplos que tomé al comienzo. Te pregunto para los ejemplos. ¿Tú no crees que el Señor quiera que comas rico? Como dice la pastora Mónica, la pastora dice, vamos a comer rico hoy. Ok, te pregunto, ¿tú no crees que Dios quiere que tú comas rico? Por supuesto que sí. Dios creó los alimentos, Dios creó la boca, el gusto, el paladar, las papilas gustativas, toda la sensación. Cuando masticamos, la saliva. O sea, todo eso lo puso Dios en nosotros. ¿Tú no crees que Dios quiere que comas y disfrutes la comida? Por supuesto que sí, pero con moderación y sin excesos. Entonces, ahí está. Entonces, venden bandeja paisa y mini paisa. ¿Ok? De hoy en adelante, ¿cuál vas a escoger? No me digan, tranquilos. Pero eso es por ahí cada 15 días, una vez al mes, ¿no? Ok, bueno, ahí ya se lo dejo al gusto personal. Te pregunto, ¿tú no crees que Dios desea que te expreses y disfrutes de tus conversaciones? Por supuesto que sí. La parte relacional es la parte más importante que Dios puso en nosotros. Y ustedes lo saben, hacemos ese énfasis en nuestra iglesia. Por supuesto que Dios desea verte compartir, hablar, que te expreses, que te escuchen, ¿ok? Por supuesto que sí, pero con buenas palabras, sin groserías, esos modismos del viejo hombre, que incluso son groserías. Y alguien me decía, no, pastor, pero es que eso para nosotros no es grosería. ¿En serio? Busquemos qué dice el diccionario de la Academia de la Lengua. No, ya no eres esclavo, ahora eres libre para no pecar, pero puedes decidir pecar. Entonces, no, cambia tu forma de hablar. Les ponía el ejemplo del pastor Camilo. El pastor Camilo en la high school, sin ser cristiano, era un muchachito que hablaba terrible. En inglés, ya saben, todo con F. Pastor Camilo, párate aquí para que te vean todos. Ok. Mírenlo. O sea, esto ustedes lo saben porque yo se lo estoy diciendo. Pero nadie se imaginaría que este gran hombre de Dios antes hablaba con groserías. Démosle un aplauso al Señor por la vida del pastor Camilo. Entonces, ¿cómo debemos hablar? Sin groserías, con palabras y temas que te edifiquen y que edifiquen a los demás. Y aquí le estoy dando duro a la cultura sin Cristo. ¿Ok? Ahí les dejo entre comillas a los que oigan bien. Te pregunto, ¿tú no crees que Dios quiere que pongas en práctica y compartas todas las cualidades, todos los dones que el Señor te ha dado?
¿Y que los disfrutes? Por supuesto que sí, pero debes hacerlo con amor. Y cuando lo haces con amor, dejas de ser tú el centro de atracción y con toda seguridad Dios nos bendecirá. Amén. Amada iglesia, la palabra, el mensaje es claro y la advertencia también. Ya sabes que el enemigo quiere usar las cosas del mundo, llamar la atención de nuestra carne y procurar que vivamos pecando. La palabra nos advierte y usa este término, gobernar. Tú lo encuentras ahí. Es decir, que el enemigo, a través de la tentación y el pecado, nos quiere gobernar. Pero de nuevo, para mí, eso es imposible desde el punto de vista bíblico. Porque como ya vimos, ahora somos hijos de Dios. Amén. Sabemos y creemos que Él es nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. Tenemos la mente de Cristo, amada iglesia. Amén. Por favor, llévatelo en tu mente y en tu corazón. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Es decir, que tú y yo tenemos la capacidad de pensar como Cristo, literalmente lo dice la palabra de Dios. Pero debemos decidir vivir por lo que dice la palabra. Amén. Y no por los dardos del enemigo a nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo y la guía y el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué sucede? ¿Por qué permitimos que el enemigo, atención a esto, nos confunda? Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta, bueno, no es el caso, pero voy a tomar al pastor Camilo. ¿Por qué el pastor Camilo se deja llevar tan fácil por la bandeja paisa? No es así, pero ¿por qué si el pastor Camilo lo conocí desde los 16 años? Yo mismo, Dios me ha usado a mí para instruirlo en la palabra de Dios. Se casó con Natalí, ha estado en nuestra familia cerca, es un gran estudioso de la palabra de Dios, predica en una forma asombrosa, maravillosa, Dios lo usa muchísimo. Acabamos de terminar el proceso con los jóvenes, con el caminar del peregrino. Y entonces, ¿por qué el pastor se deja convencer tan fácil del enemigo? Bueno, ahí está la respuesta. Y miren, iglesia, este mensaje es un mensaje bíblico y general, pero muy particular a mi rol como pastor. Realmente, cada uno de ustedes, sobre todo sus hijas, sus hijos, sus jóvenes, sus niños, a los que tengo el gusto de conocer personalmente a través de la consejería con la pastora Mónica, conmigo, realmente puedo decirte que ustedes son muy importantes para nosotros. Y así como yo puedo vivir mi vida con Cristo en función de su obra preciosa, en función de su línea trazada por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, pues eso es lo que yo quiero para ti. Nos duele ver a nuestros jóvenes luchando con la ansiedad. Y se los he dicho, yo he sido atacado también por un espíritu que busca que caiga en la ansiedad, pero la tengo clara. Y he sido atacado y he puesto en práctica estos principios y funcionan.
Porque si no, dice Pablo, si no funcionan, entonces ¿para qué Cristo? Perdimos el tiempo. No, amada iglesia. Entonces, estamos hablando de guerra espiritual, es un ataque espiritual. Y comienza son 3 espíritus los que se confabulan para realizar ese ataque. Y aquí los tengo para que, como dice la palabra del Señor, Dios en la persona de Jesucristo los exhibió camino a la cruz. El primero es confusión, un espíritu de confusión. Porque de nuevo, ¿cómo es posible que tú conoces la palabra de Dios, que tú llevas 3 años, 4 años, 2 años en esta iglesia donde lo que predicamos es la palabra de Dios, el devocional diario de En Contacto es la palabra de Dios, los talleres altares se basan en estudios para la familia de la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo yo me explico eso? Bueno, un ataque espiritual, con un espíritu que ataca tu mente, ya vieron, ataca tu mente y procura confundirte. Entonces, ¿qué necesitamos? Un enfoque mayor en nuestra relación con Dios. Ok, es que esto es en serio, esto es la vida real. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando a ser cristianos. Porque es que nuestras vidas están afectadas. El enemigo nos está atacando, el enemigo ataca a nuestros hijos. Incluso he escuchado frases como estas: es que yo no le encuentro sentido a mi vida. Por favor, ¿de dónde viene eso? Directamente de Satanás. Primero, un espíritu de confusión. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ignorancia, por no poner en práctica los principios bíblicos, por no orar, por no hacer el devocional, por no ser realmente cristiano, dejas que ese espíritu de confusión ataque tu mente, no haces nada. No, el otro domingo voy a la iglesia. Ahora que se termine el invierno. Eso es cristianismo católico. Eso no funciona, amados. Tú dejas que ese primer ataque del enemigo se pegue a tu mente y sigue un espíritu de engaño. Entonces, ¿ya te confundió? Ya tú no sabes. Entonces, ya te confundió, ahora te engaña. Ya te confundió, entonces ahora te hace creer que tú eres esclavo, que tú eres esclava. Y número 3, te confunde, te engaña y luego establece una mentira en tu mente. Les estoy hablando desde el punto de vista escritural y espiritual. No lo tengo ahí, pero viene ahora a mi mente cómo funcionan los pensamientos en la mente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico. Exactamente como les acabo de decir, el ataque espiritual. ¿Sabes cómo se sitúa un pensamiento en la mente del ser humano? Por repetición. Por repetición. El pensamiento o la idea llega a la neurona y la neurona comienza a oscilar así. Y en la medida que esa neurona sea bombardeada con la misma información, esa neurona rebota y ya esa idea, ese pensamiento queda grabada en la mente. Entonces, no solamente desde el punto de vista escritural, sino desde el punto de vista
médico lo podemos entender. Yo lo expreso así, iglesia, tratando de que lo podamos entender mejor. ¿Cómo expreso yo esto? ¿Cómo expreso la ansiedad? Bueno, el problema es que luego de la ansiedad viene la opresión. Lo voy a dejar todo eso para otro tema porque es largo. Pero ¿cómo expreso yo esta lucha? ¿Cómo que no entiendo? Porque la Biblia nos dice todo lo contrario. ¿Cómo yo lo expreso? De la siguiente manera. Es una realidad, porque triste y desafortunadamente sucede, pero es una realidad que no es una verdad. Voy a volverlo a decir. Pero es una realidad que no es una verdad. Amén. ¿Por qué no es una verdad? Porque está totalmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Como hijos de Dios no podemos decir que somos libres y somos esclavos, que somos libres y somos esclavos, que somos esclavos, Así no funciona. Entonces, si fuera así, la obra de Cristo en la cruz ni es completa ni es perfecta. Y todo lo que hemos compartido en la palabra de Dios no tiene sentido. Sí es una realidad, pero no es una verdad. La verdad es que somos hijos, hijas de Dios. La verdad es que tenemos, como lo decíamos en la canción, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Amén. No permitamos que esos pensamientos entren a nuestra mente. La Biblia nos da la solución. Cuando usted perciba estos pensamientos, inmediatamente lleve los cautivos a Cristo. Esa es la instrucción, iglesia. No esperes, no que voy a ayunar, no. Porque es un ataque espiritual. Es un ataque espiritual. Viene el pensamiento, el que sea, el de la bandeja paisa, el de la lechona, o el de la pornografía, o el del chisme, el que sea, inmediatamente lo tomas y lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista científico, el cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez. A pesar de que tiene una capacidad enorme, yo no puedo pensar en este mismo momento dos cosas a la vez. No tiene esa capacidad el cerebro. ¿Qué dice la palabra del Señor en 2 Corintios 10, 4, 5? Conectadísimo con como abría el pastor Camilo el servicio. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahí viene la instrucción. Destruimos argumentos. Y esta mañana que me levanté muy temprano a estudiar, esto me sobrecogía, amada iglesia. El poder de la palabra de Dios ni siquiera es para... Viene un dardo del enemigo y ¡pah! Yo lo rechazo. Ni siquiera es para eso. Por eso la obra de Cristo es maravillosa, es completa, es perfecta, es una obra de poder, pero nosotros tenemos que vivir en función de ella. Hoy ustedes están recibiendo todas las herramientas necesarias para ganar esa batalla. Y mira lo que dice, no dice, es que los pensamientos del enemigo los vas a debilitar. No, dice, destruimos, vamos a decir destruimos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. ¿Quién tiene más poder, el enemigo o el Señor? Por supuesto, la Biblia lo dice, ¿no?
¿Que quién es más grande? ¿El que está en el mundo o el que está en nosotros? El que está en nosotros, amén. Destruimos, si viene ese pensamiento, por el poder del Espíritu Santo, tú lo puedes destruir. Tú lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo. No, ni siquiera se va, se destruye en el nombre de Jesús. Amén. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Miren, estos capítulos son maravillosos por todo lo que significan, Ya avanzando en el capítulo 8, después de que Romanos 8:28, que la mayoría lo conocemos, dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Que Dios dispone, otra versión, que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ese es el verso 28. Pero mira lo que dice el verso 29 y el verso 30. Esta es una de mis porciones favoritas. Esta porción me conmueve, pero esta porción nos asegura esa obra maravillosa. Porque mira cómo lo dice, porque a los que Dios conoció de antemano, si tú hoy estás aquí, la palabra de Dios dice que Dios te conoció de antemano. Amén. Estamos hablando de soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Y si tú estás aquí hoy, ya sea por primera vez, porque llevas 19 años con nosotros, porque te invitaron, porque esos son pretextos de Dios para haber derramado gracia y favor sobre tu vida. Porque a los que Dios conoció de antemano, y es posible que tú estés aquí por primera vez y no hayas abierto tu corazón a Cristo como Señor y Salvador, ese mensaje es para ti. Dios ya te conoció de antemano. Y dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Pero no sé si tú ya lo notaste. Como lo dice la palabra de Dios, es que Dios ya lo hizo. Te predestinó. Y luego dice, bueno, nada más y nada menos que a ser transformados. Amén. Así es de que si Dios te eligió, Dios dice la palabra que ya te transformó. Les voy a explicar ahorita. Y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, a los que predestinó, también los llamó. Y por eso estamos aquí, porque nos conoció de antemano, Él nos predestinó y nos llamó. Ahora, a los que llamó, los justificó. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida hoy,
y cuál era la vida que tenías antes. Pero yo sí tengo clarísima la vida que yo llevaba antes y la que tengo ahora. Y la vida que yo tenía antes, literalmente, en algún momento, si Él no me conoce, si Él no me predestina, si Él no me llama, esa vida literalmente iba a terminar en la muerte. Se los digo así de claro. Muchas veces, sin yo ser un degenerado ni estar en la calle. No, era un trabajador que cumplía con excelente desempeño profesional. Pero muchas veces estuve a punto de perder la vida. Y lo que más me asombra es que dice que a los que justificó, ahí ustedes lo tienen, los glorificó. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo ahora, pero sí sé el concepto que Dios tiene de ti. Ya el Señor, por la obra de Cristo, ya nos glorificó. Ya Él nos ve en su presencia. Tú y yo estamos en el proceso. Amén. Y este mensaje pues nos da todas las pautas para que podamos avanzar, como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y para la gloria del Señor, por el poder de su palabra, por la autoridad en Cristo Jesús, por el mover de su Santo Espíritu para este tiempo en nuestra iglesia, yo oro y declaro que cada uno de los miembros de Iglesia Cristiana Integral a partir de hoy vivirá conforme a la palabra de Dios, vivirá conforme a la posición en Cristo Jesús, vivirá a partir de hoy en libertad, vivirá a partir de hoy obedeciendo las instrucciones que Él nos da en su palabra. Por el poder del Espíritu Santo, y cuando nos enfrentemos a ese dilema de no pecar y pecar, decidiremos por el Espíritu no pecar, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Padre Celestial, aleluya. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, dirige tu mirada a este lugar. Tú conoces la lucha. Hoy predicamos tu palabra, hoy hablamos de una manera general y tomamos algunos ejemplos para hacerlos particular en nuestra vida. Pero tú, Espíritu de Dios, tú, precioso Señor, conoce cada lucha, cada debilidad. Tú conoces nuestras cargas, nuestros dilemas. Tú conoces de dónde nos sacaste. Y la palabra de Dios hoy nos dice hacia dónde nos llevas, Señor. Y oro en el nombre de Jesús para que en este momento, Espíritu de Dios, te muevas. Muévete, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Oro la palabra de Dios sobre tu vida. Oro la palabra de Dios
sobre tu mente y sobre tu corazón. La palabra de Dios que dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda intención del enemigo, toda intención del maligno de confundir, de tratar de robar la identidad de hijo y de hija de Dios, toda mentira de Satanás, yo la tomo y la llevo cautiva a la obediencia de Cristo. Hoy, como siervo del Señor, tomo la autoridad que me das para bendecir a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Oro y declaro esa palabra en cada mente y en cada corazón. Padre Celestial, como el enemigo intentará y seguirá tratando hasta que verdaderamente lo hayamos vencido, oro en el nombre de Jesús para que hoy mismo, a esta misma hora, Padre Celestial, tú reprendas todo espíritu de tinieblas que quiera afectar, inflexionar nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.